Entonces, buenas noches. Fundamento de Estadística, sesión 28. Nosotros en esta clase vamos a aprender a interpretar las frecuencias. Vamos a aprender a interpretar las frecuencias, todas las frecuencias. Vamos a aprender a interpretar. Lo único que tenemos que hacer de manera organizada para que se pueda entender. ¿Qué significa eso? Que cuando usted quiera participar, ¿a quién ponemos de moderador? Alguien que tenga acceso al chat o a todos, porque yo estoy en la clase presentando y no puedo. Alguien que sea el moderador, que diga fulanito le toca. Ruth, maestro. Ok, Ruth. Ok, usted es la moderadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, mire. Yo le voy a explicar cómo se interpreta y después cada uno de ustedes me va a interpretar una. Ruth va a decir a quién le toca, por orden, ¿ok? No se preocupen que va a haber para todos, ¿entendido? Todo el que quiera. Entonces, inicio yo. ¿Qué significa FI es igual a 2? FI es igual a 2 significa que dos estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos en fotocopia. Repito, FI es igual a 2. ¿Qué significa? Que dos estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos en copia. ¿Entendido? Entonces yo quiero a alguien que me interprete FI en la quinta columna. Alba Iris. Diga Alba. FI en la quinta columna, ¿qué dice? Sigue la otra, Clavel, si ella no está. Clavel, entonces. Es bien, buenas tardes. FI significa, en la quinta columna, que dos estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos en copia. Perfecto, excelente, perfecto. Muy bien. ¿Quién me interpreta FI en la cuarta columna? Yo, profe. Guillermina. Darling. Levanten las manos, le estoy diciendo por el nombre, por orden. Yo tiré por el chafo de la videoconferencia. Ustedes levantan una manita, que eso es fácil, en Zoom. Darling María. Sí, profe, repita la pregunta que no escuché bien. Dígame FI en la séptima columna. En la séptima clase, perdón. Ok. Eso significa, en la séptima, Sí. que tres estudiantes gastaron entre 45 y 49 pesos en copias. Muy bien, excelente. ¿Quién me interpreta la quinta columna? Dana. Sí. Esto significa que 12 estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos en copias. ¿Quién interpreta la segunda columna? La segunda. Maestro. Yo, maestro. Juana. Esto significa maestro, Juana. Soy yo. estudiantes. Juana, yo dije Juana. Ajá, soy yo. Las que participaron, bajen la mano. Eso significa que 4 estudiantes entre 20 y 24 gastaron en copia. Ok. ¿Quién me dice la sexta columna? Fila, perdón, clase. Bienvenida. Ok. FI significa que 6 estudiantes gastaron entre 40 y 44 en fotocopia. Muy bien. ¿Y ese 7 qué significa? ¿Qué me dice? Graciela. Los micrófonos.
La cantidad de estudiantes, maestro. ¿Qué significa ese 7? ¿No saben? Los estudiantes, maestro. Ese 7, FI igual a 7, ¿qué significa? FI. Ese FI, cuando está ese 7 ahí, ¿qué significa ese 7? Alguien que pueda El responder. número de personas, maestro. Cantidad de estudiantes, maestro, le digo. No, pero El que número, cómo la se lee esa frecuencia, es lo que estoy Es preguntando. igual a Yo, 7. maestro. Dígame usted. Frecuencia absoluta simple. No. Significa, maestro, que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. Muy bien, excelente. Entonces ya eso se entendió la FI, ¿verdad? Me imagino que ya saben interpretarla. En el examen van a tener que hacer lo mismo. ¿Entendido? ¿Qué significa la FR ahora? La FR. Frecuencia Dice, ¿alguien sabe la FR? Madeline. Frecuencia relativa simple. Sí, interpréteme una, la que usted quiera. La clase número 3, o Ok. sea, 0.14. ¿Qué significa eso? El porcentaje de estudiantes, maestro. No, no es así que se interpreta. Tienen que decirlo cómo va. ¿Cómo es que va? Pili. Dígame. Juana ¿Qué significa María. FR? Tengo que decirle qué significa. Frecuencia relativa. Sí, pero interpréteme la clase 14, en la tercera clase. ¿Qué significa ese 0.14? Yo le quiero intentar, a ver, maestro. Ajá. El 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. Muy bien, excelente, eso mismo. Así mismo. 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 en copia. Alguien que me interprete otra frecuencia de esa, que no sea el 14. Rosángela. Ay, al fin. La frecuencia relativa la número 4, el 32% de estudiantes gastaron entre 30 y 34 en fotocopias. Okay. Otra persona, Yo, maestro. diga. Levantando las manos. Ok. La frecuencia relativa del 24% de los estudiantes gastaron 35 y 39 en copia. Okay. Entre 35 y 39, sí. ¿Quién más? Adriana sigue. Maestro, la frecuencia relativa del 6% de los 4 estudiantes gastaron entre 20 y 24 en copia. Ok. Aquí. El 8% de los estudiantes, ¿verdad? Gastó entre 20 y 24 en copia. Sí, maestro. ¿Quién más? Yo, maestro. Yo, maestro. Las manos. Tengo a Darling a bienvenida con las manos. Darling puede decir. La frecuencia relativa de 4 es que 4% de los estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos en copia. Su historia fue agredida por un familiar cuando era menor de edad, al final se quedó embarazada y sus padres buscaron una solución también. El micrófono, por favor. Ella relata aún los traumas que todo esto le provocó. Entonces, jóvenes, vamos a cambiar la modalidad. Yo lo voy a decir y ustedes, el que quiera, 3 me interpretan. Yo lo digo. ¿Qué significa FA menos? FA menos cuando vale 13. FA menos 13, ¿qué significa? Que 13 estudiantes gastaron menos, digo menos no, repito. 13 estudiantes gastaron 29 pesos o menos. ¿Entendido? Se dice el número 13
estudiantes gastaron, y se dice el límite superior, que es 29, 29 o menos. No se dice menos de 29, porque el 29 no lo está incluyendo. Entonces debe decir, 3 estudiantes gastaron 29 pesos o menos en fotocopia. ¿Entendido? Alguien, 3 personas me interpretan 3. Yo, maestro. Yo, profe. Diga. Levanten la mano. Yo le dije levantando la mano porque el maestro lo dijo a tiempo. Clavel. FA menos significa que 41 estudiantes gastaron 39 o menos pesos en copia. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Yo. Diga. Yanilza. Magnolia, FA, voy yo ya. FA menos 6 significa que 6 estudiantes gastaron 24 o menos en copias. Yudelka, la otra. Significa que 6 estudiantes gastaron 24. Vamos a ver, ¿qué dice? Que 6 estudiantes gastaron 24. Entonces dice que 6 estudiantes gastaron 24 pesos o menos en copia. ¿Qué significa cuando es más? FA más. Si el 48 significa que 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más, el límite inferior. Cuando diga más, es el límite inferior. Cuando diga menos, es el límite superior. Entonces, digo que 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más en copia. ¿Quién me interpreta 3? Diga. Juana. Pedro Pablo. Levantando las manos, compañero. Pedro, Pero diga yo uno. levanto la mano y no me mando. Yo lo tengo levantada. Cuando hablen, bajen la mano de una vez. Vamos a ver, miren, ¿cuántas personas hay? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 frecuencias. Ahí hay 6 personas que pueden participar. Y las Sí. otras 6 participan en FRA menos, que es la que continúa. Pili. Juana. Dijiste, Y bajan la mano de una vez. Juana, los que participen, bajen la mano de una vez para que Ok, no. perfecto. FA más 50. 50 estudiantes gastaron 19 pesos o más en copia. No, así no. No, es Así no. 15. Pedro, la ayuda ahí. Pedro, sí, ahora mismo lo voy a decir. FA más quiere decir que 50 estudiantes gastaron 15 o más en copia. El que sigue, Francesca. FA más significa que 21 estudiantes gastaron 35 o más en copias. ¿Me dijiste a mí, chica, ahorita? Cristina, ¿a quién? ¿Quién a mí? Juana. Baja la mano, Pedro, cuando participen, bajen la mano de una vez. FA significa que 9 estudiantes gastaron 40. FA significa que 44 estudiantes. No. No. Rullo, ¿la puedo ayudar ahí? Sí. Guagua.
Ella va bien, déjenla. Ayuda a la que, si no, sí, ya salió. Ella iba bien. Sí, sí, 44 es, sí, ella está en la cuarta. Continúa entonces. Entonces, ¿sigo yo por ella? Sí. Sí, es Juana. Ah, ok, 44 estudiantes. Juana, ¿por qué dieron? 25 pesos o más en copia. Ok. Heidi. Chica, me dijiste a mí. FA más significa que 9 estudiantes gastaron 40 o más en copia. Wanda. Y después Albairi. F más significa que 9 Después de Juana, estudiantes amiga. gastaron 40 o más en copia. ¿Quién es a mí que no le veo la mano levantada? Continúo yo. Natalie dice aquí que está con la mano levantada. Y Yuderka. Tú me dijiste Alba Iris. Luego. Dila tú entonces, que yo le estoy diciendo por el orden de las manos que están levantadas. Ok. FA más dice que 50 estudiantes gastaron 15 pesos más en fotocopia. Natalia. Recuerden que son 15 pesos o más. Sí, FA significa que 3 estudiantes gastaron 45 pesos o más en fotocopia. Vete para allí, Enaide. Natalia. Chicos, por favor, recuerden cerrar sus micrófonos, por favor. Yuderka. Sí, ahora sí, a ver si me escuchan. FA significa que 3 estudiantes gastaron 49 en copia. 45 pesos o más. Sí, o más, perdón, en copia, perdón. Así es, correcto, gracias. Ya terminamos, maestro. ¿Cuál es la fila que sigue? Hicieron FR a menos. FR a menos, ¿qué significa? ¿Lo hicieron? ¿Y FR a más también? Ay, no hicieron eso. No hicimos FR a menos. Okay, No, eso no bien. se ha hecho. FR a menos significa, aquí adelante, en la primera, lo voy a decir yo, que el 4% de los estudiantes gastó 19 pesos menos en copia. ¿Entendido? ¿Quién continúa? Bienvenida. Yo. Ok. FRA menos significa que el 12% de los estudiantes gastó 24 pesos o menos en copia. Ok. ¿Quién Clavel, continúa? la siguiente. Clavel. FRA menos significa que el 26% de los estudiantes gastó 29 o menos de fotocopia. Usana y después Rosángela. FRA menos significa que el 58% de los estudiantes gastaron 34 o menos en fotocopias. FRA menos significa que el 82% de los estudiantes gastaron 39 pesos o menos en copia. Arlene y después Graciela. FRA menos significa que el 1% de los estudiantes gastaron 49 pesos menos en copias. El FR
Ajá. El FRA menos significa que 94% de los estudiantes gastaron 44 o menos en copias. Guillermina. Bien. FRA menos significa que el... ¿Cuál fue que dijeron ahora? Perdón. Que el 26% de los estudiantes gastaron 29 o menos en copia. Ya se terminó ahí. Ya. La FRA más. FRA más. La primera significa, la primera, que el 100% de los estudiantes gastó 15 pesos o más en copia. ¿Quién continúa? La del 96, maestro, es la Sí. FRA más significa que el 96, ¿cómo es? Por ciento. Sí, el 96% de los estudiantes gastaron entre 24. No, es- 20 o compañera, más. se equivocó. 20 pesos o más. Ajá, sí, es la primera, 20 pesos o más en copia. Chris Lady, compañera, ahora. Miss Lady y después Pili. Ok. El 88, bueno, FRA más significa que el 88% de estudiantes gastó entre 25 o más en copia. FR o más significa que el 42% de estudiantes gastó 35 pesos o más en copias. Clavel Guillermina. FRA más significa que el 18% de los estudiantes gastó 40 pesos o más en fotocopias. ¿Quién más? Falta una, profe, si desea, Ruth. Sí. ¿Puedo decir? Yo puedo. Dila si no participaste, si no ha participado, puede decirla. Yo no he participado. Habla entonces. FR más significa que los estudiantes gastaron 45 o más en copias. ¿Entendido eso? ¿Se entendió eso? Esa parte sí. Sí, maestro, se entendió. Sí, profe, entendí. Sí, profe, entendí. Ok, pues de esa forma se interpretan las frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya en el chin de tiempo que nos queda? Vamos a ver la práctica que acabo de enviar, que se llama la 2.1. Profe, yo le iba a hacer una pregunta acerca de la práctica, que yo la estuve visualizando por otro dispositivo. La primera parte, esos son conceptos que hay que investigar. Sí, son conceptos que hay que investigar. Ok. Vamos a explicarle ahora. Maestro dice que esos conceptos debemos como explicarlo. Mira, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a presentar. Esta es la práctica 2.1, tiene un valor de 5 puntos y es la única práctica de la unidad 2, la única. A diferencia de las otras, esta la va a hacer usted en parte y en parte con ayuda del maestro. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Explicar. ¿Usted no sabe qué significa explicar? ¿Qué es una tabla de frecuencia? Explicar qué es el rango. ¿Entender? Número de clase, intervalo de clase, límite superior e inferior. Te va a investigar eso. Esos son unos conceptos que hay que investigar. Los conceptos y todos esos conceptos. Para Yo luego me debatir imagino una que cosa. ya usted se lo sabe, ¿verdad? Yo es En para algunos, recordarte. Los recursos tienen la Usted sabe que plataforma. una frecuencia acumulada menor que o menos T, ¿verdad? Y más T o mayor que. Usted sabe que son frecuencias acumuladas porcentuales, ¿no?
porque yo no le puse la tabla porcentual, pero se lo puedo explicar. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Aquí aparece una tabla que la vamos a llenar entre todos. Esta tabla la vamos a llenar entre todos. Ahí nos dan unos datos, nos dan unas provincias y nos dan 5 niveles de instrucción: preescolar, primario, secundario, técnico profesional y universitario. Nosotros con esos datos vamos a elaborar una tabla, como se elabora bien hecha, mírenla ahí la tabla, la vamos a llenar entre todos y vamos a responder todas esas preguntas que están ahí. ¿Entendido? Sí. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a llenar esta tabla, que la vamos a llenar ahora, entre nosotros, solo llenarla, para que usted pueda responder esas preguntas que están ahí. Y por último, usted va a llenar esta otra tabla y ahí termina la práctica. ¿Entendida? Esa práctica, esa última tabla va a llenar usted. Va a intentar llenarla para que aprenda. Si no puede, entonces le ayudamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos aquí a llenar esta parte de la práctica. ¿Qué es lo primero que se busca? Aquí dice que hay que hacer una tabla, construir una tabla de frecuencia. Lo primero para la tabla de frecuencia, ¿qué es lo que debo buscar? Rango. ¿A qué es igual? Al valor mayor menos el valor mínimo. ¿Y cuál es el mayor? El 10. ¿Y el menor? 10. Cero. ¿Y a 10 le resto 0? ¿Cómo va a ser, joven? Usted ese micrófono está mal. Rango de valor máximo menos el mínimo. Esa joven. Rango, valor máximo menos el mínimo. El máximo me dijeron que el 10, el mínimo 0, los restos me da 10. Segundo punto, necesito calcular el número de clases. Número de clases. ¿Cómo se calcula? Con la fórmula. K es igual 1 más paréntesis 1 más 3.3 logaritmo de 30. Que viene siendo 30 porque son 30 datos. Excelente, muy bien. Y si usted hace eso en su calculadora, ¿cuánto le da? 5.8. ¿Y ese 5.8 a cuánto se lleva? A 6. A 6. Se aproxima a 6. ¿Entendido? Sí. Eso lo hemos explicado ya. Por último, intervalo de clase es igual rango entre K. ¿El rango cuánto dio? 10. Entre K, que dio 6. ¿Cuánto da eso? 1.4. 1.6. ¿Y se lleva cuánto? A 2. A 2. Entonces, ¿alguien tiene duda en eso? Eso se lo sabe todo el mundo, me imagino, ¿verdad? Lo Si estamos no, le toca poniendo en ver videíto. práctica. Ver videíto. Práctica. Entonces, después de eso, por eso la práctica la va a hacer usted. Después de eso, entonces, ya podemos construir la tabla de frecuencia que está aquí. ¿Cómo hacemos la tabla de frecuencia? Fácil. Aquí está. La variable, ¿qué son esos numeritos que están ahí? Son edades. Calificaciones de Calificaciones de los alumnos. Entonces le ponemos al cuadrito calificaciones. Para construir una tabla de frecuencia, ¿con qué número se inicia? Con el menor. ¿Y cuál es el menor? 0. 0. Entonces, inicio con el 0. ¿Hasta qué número? ¿De cuánto en cuánto es el intervalo? De 2. De 5 en 5. De 5. ¿Cómo va a ser que de 5 en 5? 2 en 2. Ahí De dice 2. intervalo de clase que calculamos. ¿Cuánto dio el resultado? 2. 2. Y si usted inicia en el 0, inclusive, ¿dónde termina? En el 1. En el 1. ¿Estamos claros de eso? Sí. Que si usted agarra 2 deditos, inicia en el 0, termina en el 1. Sí. ¿Y tu madre? ¿Y tu madre? ¿Y tu madre? Si inicio en el 2, ¿a dónde termino? En el 3. Si inicio en el 4, ¿dónde termino? En el 5. Si inicio en el 6, ¿dónde termino? En el 7. ¿Cuántas clases voy a hacer? ¿Todas las que yo quiera?
No, 6. ¿Cuántas debo hacer? 6 clases. Número de clase, ¿qué dice? 6. Número de clase, lo dice claro, hay 6 clases. Entonces llevo clases. 4, me faltan 2. ¿Del 8 hasta qué número? 9. 9. ¿Y del 10 hasta qué número? 11. Ok. Frecuencia, vamos a contar, a ver si saben contar. Borré esa parte. ¿Cuántos números hay de 0 al 1? 1. 2. 0 y 1, ¿cuánto hay? 2, profe. Míralo ahí por si no lo ve. Hay 2 de eso. 2 y 3, ¿cuánto hay? 5. 5. 4 y 5, ¿cuánto hay? 8. 6 y 7, ¿cuánto hay? 8. 8. 8 y 9, ¿cuánto hay? 4. ¿Y 10 y 11? 3. Entonces 4 y 3. ¿Tiene duda ahí? Vale, tú. ¿Tiene duda en la contadera? No. Ah. La frecuencia relativa, ¿cómo se busca? ¿Se divide qué? Cada número entre el total, si no lo sabía. Frecuencia relativa, cada número entre el total. El primero, ¿cuál es? El 2. Dividido entre el total, ¿cuánto da? 15. ¿Cómo va a ser? 0.066. 0.06. 6. Ok. La segunda. A que no se me mortifique, mírenlo ahí la respuesta. ¿Sabemos cómo yo busqué esos números? ¿Cómo yo conseguí ese 0.2666? Dividiendo 2 entre... Dividiendo 8 entre 30. ¿Qué? ¿Dividiendo qué? ¿Qué fue, mamá? ¿Por qué tú no tienes una hambrita? Señora, apaguen esos micrófonos, por Los favor. micrófonos. ¿Cómo yo encontré ese 0.2666? ¿Qué dividí? 8 entre 30. ¿Cómo que el 2? Yo no estoy en el 2, yo estoy en el 8, ¿eh? 8 dividido 8 entre 30. 8 dividí entre 30. Entre 30. Eso fue lo que yo dividí. 8 entre 30 para que me dé ese número que está ahí. ¿Entendido? Para el 0.1333, ¿qué dividí? 4 entre 30. ¿Entendido eso? Sí. Frecuencia acumulada menos la alcancía de la frecuencia absoluta. Si empiezo por arriba, ¿cuál es el primer número? El 2. El 2. Si le echo 5 más, ¿cuánto tengo? 7. Si le echo 8 más, 15. le echo 8 más, 23. le echo 4, 27. le echo 3 más. 30. Ok, eso está claro. La alcancía, pero ahora de abajo arriba. Alcancía de abajo arriba. El primero de abajo, el 3. 30. El 3. El 30 es total. Primero, Ay, número 3. Número 3 primero. Al 3 le sumo 4. ¿Cuánto da? 7. 7. Le sumo 8 más. 15. 15. Le sumo 8 más. 23. Le sumo 5 más. 28. Le sumo 2. 30. FR a menos es acumular la FR de arriba abajo. La primera FR, ¿cuál es? 0.0666. 0.0666. Le sumo la segunda. 0.1666. No. Míralo aquí para que no coja lucha. 0.2332 da la segunda. Le sumo la otra. Le sumo y le sumo y ya está hecho. El asunto no es lo que da, es lo que usted lo sepa hacer. ¿Lo sabe hacer? ¿O no? No entendí esa parte, la Que no entendió.
¿Cómo va a ser que usted no sabe hacer una tabla de frecuencia? Pues no ha visto los videos. Ahí se va a sumar, profesor. La última. Vamos a enseñarle si no sabe. Maestro, de nuevo. al Lo principio. primero voy a preguntar y lo voy a poner bien grande. ¿Qué significa FR a menos? ¿Acumular qué? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? De abajo arriba, ¿no es? De Está arriba mal. hacia abajo. De Entonces, arriba hacia abajo. maestro. escriba que FR a menos significa acumular desde arriba hacia abajo. Eso es lo primero que tiene que hacer, escribir. Entonces, después que usted sepa eso, entonces sabe acumular ahora. Se acumula con la primera, se pasa igual y se le van sumando las demás, una por una. ¿Entendido? ¿O todavía? Entendido. ¿Entendido? La primera la paso igual, le sumo la segunda, coloco el número, le sumo la tercera, le sumo la cuarta hasta terminar. ¿Qué significa FR a más? De abajo Acumular, hacia arriba. De la acumular de FR, abajo pero desde abajo hacia arriba. hacia arriba. ¿Entendido ahora? Sí. Ok. Entonces el resultado es este. Usted lo calcula si quiere mal pasito, tranquilo. Si no cree que eso queda, lo calcula. Entonces de abajo arriba. El primero de abajo es 0.1. Lo coloco igual y le sigo sumando. 0.10 más 0.13 da 23, ¿verdad? Par de 3. Y sigo sumando y voy acumulando. ¿Tiene alguna duda? Ay, no, maestro, ya. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con esa tablita? Yo quise hacerla junto con ustedes para que puedan responder estas preguntas. La primera dice, ¿cuántos alumnos sacaron 6 puntos o más al examen? ¿Quién me responde? ¿Cuántos alumnos sacaron 6 puntos o más al examen? ¿Quién responde? Yo, maestro, clave. Diga. 8. 8 alumnos. 8 alumnos sacaron 6 puntos o más al examen. Sí, maestro. 15 alumnos. ¿Cómo va a ser que sí? Espérese. ¿Cómo va a ser que sí? Mire, Maestro, mire, repita la mire, pregunta. para que aprenda, mire, observe. Ahí dice 6 puntos o más. ¿Cuál clase tiene el 6? La clase número 4. La 4. Esa clase tiene el 6. Mira, lo voy a poner en amarillo. Entonces ahí dice puntos o más. ¿Dónde están los más arriba? Tiene dos más, mire. Mire un más ahí y mire otro más aquí. 2 más. Entonces, ¿cuál de los dos es cuántos alumnos? ¿El 30, el 15, perdón, o el 0.4999? El 15. 15 alumnos, El profe. 15. El 15. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? 15. 15. 15 alumnos. El 15. Ahora, si le 15. dice qué porcentaje sacaron 6 puntos o más, ¿qué porcentaje? El 15%. El 49%. Señores, la frecuencia absoluta no son porcentajes, son las relativas. Si le hablan cuántos, es la frecuencia absoluta. Si le hablan porcentaje, es la relativa. Todavía no es 26%. No es 26, es 49%. Ajá. Vamos a entrar de nuevo para pasar la lista ya. Y ahí